En la vida nosotros encontramos muchas verdades, ¿verdad? Encontramos verdades científicas, verdades sociales, psicológicas, mentales también. Y también encontramos verdades espirituales. Y tengo que dejarles saber que en la Escritura es bien claro cuando el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la verdad absoluta. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de una verdad estremecedora. Es una verdad que tiene que tener una urgencia. Además de una emergencia, una urgencia en la cual debes de reflexionar, amigo y amiga, si estás en ese panorama en el cual todavía, pues, por los quehaceres de la vida, por los problemas que tal vez tenga, las situaciones, o tal vez no tengas nada de eso y simplemente vives una vida placentera, tienes todo al alcance y estás feliz y realizado, y pues esas partes pues no te preocupan como tal. Y hay una verdad que es estremecedora, una verdad la cual le aplica a todo ser humano, y es que Jesucristo no te salvará a menos que, y hago 3 puntos de suspensión, así es, Él no salvará a menos que, ¿verdad? A menos que qué, a menos que tú te encuentres, te des cuenta, reflexiones acerca de unas realidades en tu vida. Y quiero pues mencionarte por puntos estas realidades. La primera es que tú estás separado de Dios. No estás separado para Dios. Eso se llama santidad. Santo es ser separado para Dios. Todo lo contrario es estar separado de Dios. Y esa es la primera realidad en la cual tú tienes que pensar, meditar, reflexionar. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Buenos días. Dios le bendiga. Que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible. Hace unos días pues que no grababa. Estamos pasando por unas circunstancias, ¿verdad? Que le puede pasar a cualquier persona, y que pues gracias a la misericordia, a su favor, a su sabiduría, que pues nos ayuda a seguir mirándolo a Él, ¿verdad? Al blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo, y que pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que hacemos mi esposa y yo: agarrarnos de sus promesas, agarrarnos de su providencia, agarrarnos de su soberanía, para que en todo el nombre de Él sea glorificado, y no que sea por nuestros méritos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es hundirnos cada vez más, separarnos de Él, gracias a su Espíritu Santo, el cual pues nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras situaciones, para poder conducirnos como Él quiere y no como a veces nosotros pensamos. Por eso es que yo siempre les hablo acerca de que estamos bajo un silbo apacible, porque es la manera en que el Señor a nosotros nos ha demostrado cómo Él trabaja con nosotros, con un silbo apacible, no en la tormenta, no en el fuego, no en el terremoto, sino bajo el silbo apacible y delicado, y que ahí nos enseña su poder. Bien, hay una verdad estremecedora, el cual tiene unas realidades que quiero compartir con ustedes, amigos y amigas.
igualmente con la iglesia, para que también pueda servirle de tal vez de línea, de guión, de patrón, para que puedan hablarles a otros. Y es porque pues mientras yo trabajaba en el trabajo que tenía anteriormente, pues a veces me daban folletitos, papeles y demás, y yo pues aprovechaba para leerlos, y me estuvo curioso un folleto acerca de una verdad estremecedora y que quiero pues compartirlas con ustedes. Y esta primera realidad que mencionan es que nosotros, el ser humano, está separado de Dios. Y Romanos 3:23 nos da esa aclaración. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él menciona que, ¿verdad?, que no hay justo. El apóstol Shaul, Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, dice que no hay justo, ¿verdad?, haciendo referencia a los salmos, cuando el salmista dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Habla acerca de que la boca está llena de maldición, de amargura, que sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Eso lo vemos también en Isaías capítulo 59, ¿verdad? Y dice que hablando acerca de la ley, que todos sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir esto, amigo y amiga? Que la ley no justifica a nadie, sino que te hace ver tu condición ante Dios. La ley de Dios te hace ver la condición tuya delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley menciona ciertas características o cosas que son para el agrado de Dios y dadas por Él mismo, por lo cual el ser humano pues no hace, y por ende le muestra la condición, lo que tú estás haciendo incorrecto, en desobediencia. ¿Por qué? Porque pecado es desobedecer a la palabra de Dios. Eso es solo. No hay ninguna explicación complicada con respecto a eso, porque tal vez pensarán, no, pero es que yo no mato, yo no robo nada. Bueno, ya empezamos ¿verdad?, con una mentira, porque una de las características cuando mencionan acerca de la ley moral es que no dirá falso testimonio, o sea, no mentirá. Y aquí todos estamos ahí incluidos, porque todos de alguna manera u otra mentimos. Todos de alguna manera u otra robamos, así sea lo más pequeño, pero es robo. Por lo tanto, nos constituimos entonces en ladrones mentirosos. ¿Ve? Y ahí entra todo este andamiaje de la ley. Y el apóstol Shaul, Pablo, está haciendo mención acerca de la ley como tal. Y entonces dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí es que hace mención de ese verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, amigo y amiga, esa es la primera realidad que debes de ver dentro de esta verdad estremecedora. Simplemente estás separado de Dios. Dice en Isaías 59, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no
oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. La segunda realidad que debes de enfrentar y confrontarte y reflexionar en ella es que por estar separado, destituido de la gloria de Dios, estás condenado por Dios mismo. Y ahí entramos en ese verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, amigo y amiga, el estar destituido de la gloria de Dios te hace estar en una condición condenado por Dios mismo. Sí, el Dios que es amor, porque ese es uno de sus atributos. Dios es amor. Y como es amor, hace justicia, porque también Él es un Dios justo. Así que leímos en Romanos 3:19 que todo esto es para que toda boca se cierre y todos estén bajo el juicio de Dios. Y cuando leemos en Juan 3:18, porque leemos siempre Juan 3:16, ese verso famosísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no leemos el 17 ni el 18. Y mira lo que dice el 18. Vamos desde el 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí no hay acepción de persona. Aquí no hay preferencia. Aquí no hay preferidos. Jesucristo vino para ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. No unos sí y otros no. Todos. Y cuando la Biblia dice todos, no está excluyendo a algunos. Así que aquí no hay elecciones. Aquí estamos todos en el mismo barco, en el mismo bote. Y el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un detalle importante es creer cómo. Porque los demonios, dice la Escritura, que creen que Dios es uno y tiemblan. Y a veces yo le hago la pregunta a ciertas personas cuando me hacen referencia a ese texto, que no a referencia al texto, sino que ellos creen en Dios. Yo le digo, bueno, ¿cómo tú crees? Porque si ni siquiera crees como los demonios que creen y tiemblan, tú estás en peor condición que los mismos demonios. Porque los demonios creen que Dios es uno y hasta tiemblan. De hecho, cuando los endemoniados en Gadara vieron a Jesús pasar por el sepulcro, salieron corriendo y se postraron a los pies de Jesucristo. Y rápido esos demonios llamados Legión le hicieron saber a Jesús, oye, ¿qué tú tienes contra nosotros? Jesús no le había dicho nada. Pero ellos rápido se sintieron en esa culpabilidad, porque vieron al Hijo de Dios, sabían que estaba Dios mismo frente a ellos en carne. Y le dijeron, oye, ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no ha llegado la hora, porque los demonios saben que les toca una hora, el cual el juicio está ya determinado desde antes de la fundación de esta tierra, de este mundo. Su destino, el lago de fuego y azufre, el abismo. Así que si tú ni siquiera crees como los demonios que creen que Dios es uno y tiemblan, y si tú no tiemblas al escuchar la voz de Dios, tú estás en peor condición que los demonios. Es una realidad cruda, dura, difícil de digerir, pero es que es lo que está en la Escritura. Así que dice que el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Una realidad número 3. Realidad número 3 es que
tú, por esa condenación, por estar destituido de la gloria de Dios, dice que tú estás enfrentando, vas a enfrentar un seguro castigo como juez justo que es Dios. Y su justicia no toma a ningún culpable por inocente. ¿Culpable de qué? De desobedecer a su palabra, a lo que Él estableció, porque Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Y si tú, en los términos y condiciones humanas, se presenta el gobernador de tu país, de tu región, o el presidente o presidenta de tu país, y te da una orden y tú no lo obedeces, sabrás que tienes un castigo. Cuanto más al Dios creador de los cielos y la tierra, al que es el juez justo. Por lo tanto, tú estás enfrentando un seguro castigo. Vas a enfrentar un castigo seguro. Y dice en Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y vemos en los Salmos capítulo 9, verso 17, que dice: los malos serán trasladados al infierno. Ah, pero tú dirás, pero es que yo no soy malo, yo soy bueno. Bueno, acabamos de dejar saber que no hay ni uno bueno, ni uno, solo Dios. Y en Números capítulo 32 dice: y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Tu pecado te va a alcanzar y llevar a la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que dentro de todas estas palabras existe una palabra que siempre tiene que aparecer en las ecuaciones del Señor. Y es pero. ¿Pero qué? Número 1. Jesucristo murió por ti. Leímos o mencionamos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y hablando de este Jesucristo que fue molido por nuestros pecados, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto que se celebró la semana pasada, una semana totalmente religiosa para muchos, para otros fue una semana espectacular para irse de playa, de picnic, de vacaciones, ir a otros países y coger unas buenas y merecidas vacaciones, y que hipócritamente pues que la celebraron, que da no la casualidad sino la causalidad, que cayó esta Semana Santa, como le llaman algunos, dentro del mismo orden de días en el calendario hebreo, judío, la semana de la Pascua, donde se celebra la Pascua y la preparación de la fiesta de los panes sin levadura. Porque déjeme decirle, yo esto lo tengo en un video, pero se lo hago en un resumen corto de un par de segundos. Jesucristo es el Cordero Pascual. Él es la Pascua, no los conejitos ni los huevitos. Eso es pura blasfemia a Dios, y mientras tenga la oportunidad lo seguiré diciendo, porque aún dentro de la cristiandad muchos cristianos
todavía celebran esta Semana Santa poniendo en sus hogares, en sus patios y en todo lugar, aún dentro de las iglesias, conejitos y huevitos. Y eso, iglesia, es blasfemia al Dios que te creó. Porque Jesucristo es la Pascua, no un conejo ni tampoco unos huevitos. Por más inocente, inofensivo y bonitos que lo hagan poner, porque que el mundo pone todo atractivo para que la iglesia, el Hijo de Dios, caiga en sus garras. ¿Para qué? Para desobedecer a su palabra. Cierro ese paréntesis. Jesucristo murió por ti. Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y ese famoso verso Juan 3:16 que lo ponen hasta como títulos de las iglesias, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, el que cree como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro pero Jesucristo es el único camino. He escuchado aún ministros de la música, ministros de la palabra, para congraciarse tal vez con algún entrevistador, cuando hacen mención los entrevistadores que hay varios caminos y que ellos se enfocan en que pues sí, y uno de ellos se llama Jesucristo. No, Jesucristo es el único camino, un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Jesucristo, Jesús, hombre. En hebreo es el Salvador, Yeshua, porque Yeshua significa Salvador. Viene de una palabra raíz, Shua, que es Salvador. El Salvador, el cual es Yahshua. Yah, que es Jehová, y Shua, Salvador. El Salvador, Jehová Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros, o más bien, con nosotros Dios, porque eso es el Imanu, con nosotros. El Dios, con nosotros Dios. Y ese es el único camino al cielo, al Padre. No hay otros, no hay más nada. Pueden buscarlos en cualquier libro, pero esta palabra es fiel y verdadera, el cual dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aleluya. Así que tenemos a este capítulo de Juan capítulo 14, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto fue porque a uno de sus discípulos se les ocurre decirle a Jesucristo, al maestro, Tomás, oye, no sabemos a dónde va. Muéstranos el camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí el Señor pues hace esa palabra contundente. Yo soy el camino. No es que te muestre el camino hacia mí. No, no hay camino hacia Jesús. El camino hacia Jesús es la palabra misma, porque Jesús es la palabra, es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Así que tenemos este número 2, pero número 2, que Jesucristo es el único camino. ¿A dónde? Al Padre. Y como dice en Hechos capítulo 4, verso 12,
cuando Pedro y Juan se presentaron ante el concilio y le dijeron, dice, mira lo que le dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no hay punto coma, ni hay 3 puntos de suspensión. Simplemente hay un punto. El punto final de la ecuación. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora que te hemos presentado la verdad, amigo y amiga, ahora que te hemos presentado estas realidades, estos pero también, la pregunta que viene rápido que tengo que hacerla es, con todo y eso, sabiendo que estás condenado y tu juicio está destinado porque está destituido de la gloria de Dios, ¿por qué? Porque vives a espaldas de la voluntad de Dios, que es su palabra. La pregunta es, ¿te arrepentirás? ¿Habrá un arrepentimiento en ti? Hechos capítulo 17, verso 30, el apóstol Saúl Pablo, que todo el mundo conoce religiosamente como San Pablo, le habló a los griegos, a unos eruditos griegos sabiondos que se creían saberlo todo y todo lo expresaban para que otros escucharan nuevas cosas o cosas nuevas. Él le dijo, oye, veo que ustedes son bien religiosos, veo que ustedes tienen dioses por todos lados, tienen estatuas por todos sitios, adoran a todos los dioses, los honran, e incluso hasta ese que es sin nombre, al Dios no conocido, y el cual ese es el que yo te voy a hablar. Y entonces empezó a hablarle de Jesucristo. Pero para y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, una manera fina de decirle ignorantes, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y arrepentir, en el griego es metanoia, es a tener un cambio drástico, contundente de pensamiento. Pensaba de una manera, ahora no pienso de esta manera, ahora pienso de esta otra manera. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento es un profundo pesar, dolor por haber vivido a espaldas de Dios, el cual te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque crea una convicción de pecado, de desobedecer a la palabra de Dios, y hace que tú te arrepientas. Y cuando una persona se arrepiente, hay un cambio. Esa es la diferencia entre un remordimiento, porque me pillaron haciendo algo mal y ay bendito, perdón, pero entonces tan pronto da la espalda, vuelve y continúa haciendo lo mismo una y otra vez. En cambio, el arrepentimiento lo que hace es cambiar el pensamiento a la palabra de Dios y guiarte bajo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El Señor no retarda su promesa, amigo y amiga, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, para conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Te arrepentirás? ¿Confiarás en la palabra de Dios, la cual es fiel y verdadera, la cual han querido por siglos y siglos y siglos destruirla, acabar con ella, y nunca han podido acabar con la palabra de Dios? ¿Confiarás en Jesucristo? ¿Pondrás tu confianza en Jesús? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única manera de poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Jesús está a la diestra del Padre, es por su palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra
de Dios. Y es la manera que tú puedes decir, tengo mis ojos puestos en Jesús. Confío totalmente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque confías en su palabra. Confías en todo lo que está aquí escrito. ¿Para qué? Para beneficio tuyo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. E invocar es decir, papito Dios, mira, sí, yo creo en ti. No, no, no. Invocar es expresar con un profundo dolor. Invocar es expresar con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Invocar el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí pues esto se lo dejo saber a la iglesia, porque es lo que nos compete a ti y a mí como iglesia. Mira lo que dice los versos antes después. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es el Evangelio, amigo y amiga. Buenas nuevas. ¿Cuáles son? Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Nadie puede hacer nada para poder ser salvo. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, pues es don de Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos en Jesús, la palabra viene. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto no hay misticismo, no hay nada que cae así como unos flurries que cae encima de ti y te hace ver. No, la palabra es la que te abre el corazón. La palabra es la que te lleva al arrepentimiento. Salmo 51, 17 dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hay otro salmo también que creo que es el 19, verso 7 también que menciona de que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Voy a buscarlo porque es bien interesante y bien precioso ese salmo. Salmo 19, verso 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El temor de Jehová, un temor reverente, no miedo. Uno que te hace llevar por amor a los pies de Jesucristo. El temor de Jehová es limpio, que no se corrompe, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, toditos justos. Mira cómo dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Vuelvo y te pregunto, ¿te arrepentirás de vivir a espaldas de esta dulce palabra de Jehová, que es más dulce que la miel y que la que destila del panal? ¿Seguirás en tus
caminos pensando que tus caminos son mejores, cuando en los proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. O vendrás a los pies de Jesucristo, a los pies del que es el camino, la verdad y la vida, y que no hay camino, no hay nada que puedas hacer para poder ir al Padre, sino es a través de Jesucristo. Sorry que lo mencione, ¿verdad? De esas maneras así como las menciono yo. Trato de hacerlo bajo un silbo apacible, porque no tengo que gritar para dejarte saber esta verdad que es Jesucristo, y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y luego de haberte dicho todo eso, te hago otra pregunta. ¿Acaso puedes tú darte ese lujo de esperar porque piensas que eso no es para ti, que eso es para otro, allá otro, cuando realmente tú no sabes tú sabes el día que naciste, pero tú no sabes el día que mueres? Y como mencionaba a otras personas también, cuando veo videos que dicen cosas que como que no tienen ningún tipo de sentido, y que hacen ver la escritura como si fuera algo que es obsoleto, que no tiene valor. Y que, pues, mira, en una ocasión una entrevistadora, una periodista entrevistando, ella dice que era atea y que trata de entrevistar a un viejo pastor, tal vez para querer ponerlo en ridículo frente a las cámaras. Y empieza a decir que la palabra, este libro de carpeta negra, que escrita por hombre, que eso es una total mentira y fábula, porque eso fue escrito por hombre, que eso no tiene ningún valor, que eso es mentira, son cosas inventadas, eso que menciona en el Apocalipsis de los juicios y todo eso. Y entonces haciéndole ver todo eso que ella pensaba de la Biblia, y le dice, ¿y qué usted piensa al respecto? ¿Qué usted puede decirnos al respecto de eso? Y él simplemente, con esa sabiduría que viene y proviene de Dios, le dice, mira, yo no apuesto nada. No apuesto porque no es mi carácter apostar, hacer apuesta. No está en mis convicciones. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a apostar algo. Supongamos que tú tienes razón. Supongamos que ese libro que tú dices de carpeta negra, con los juicios y todo eso, que eso es una pura mentira, que simplemente fue escrita por hombre como un libro más, y que pues eso no tiene ninguna razón de ser, y que simplemente está descartado, no hay por qué seguirlo. Fantástico, tú ganaste, que yo pierdo. Y la periodista le dice, bueno, pues no pierdes nada. Además de probablemente decirle, además de perder el tiempo pensando ella, no pierdes nada. En otras palabras, nada de valor. ¿Por qué? Porque simplemente te dejaste llevar por el libro y pues, allá tú. Porque eso no es nada. Como otro libro cualquiera. No pierdes nada. Y él le dijo, fantástico, es verdad, no pierdo nada. Ahora, vamos a hacer la misma pregunta, pero al revés. Supongamos que ese libro que tú mencionas de carpeta negra, pues escrita por hombre, supongamos que es verdad, lo cual es verdad, es la verdad. Supongamos que eso de los juicios que están ahí escritos, todos que se han cumplido y se están cumpliendo y seguirán cumpliéndose, todo esto es verdad. Yo gano. La pregunta que te hago, que tú pierdes. La pregunta que te hago, amigo, que tú pierdes. Ese silencio que hice yo de par de segundos fue el silencio que ella, esa reportera, pues tuvo que hacer porque no tuvo respuesta. A lo cual el viejo pastor le dice, eso pensé, lo pierdes todo. Lo pierdes todo, ¿por qué? Al yo ganar, porque lo que dice la Escritura es cierta y verdadera, y todo esto va a acontecer, tú lo pierdes todo. Por lo tanto, querida amiga, por lo tanto, querido amigo, por lógica, hasta por lógica humana, te conviene creerle a la palabra de Dios, creerle a Dios antes que creer
lo que los hombres piensan de su palabra. Eso es, no fue algo inventado, fue algo que ocurrió esa entrevista y en la cual yo utilizo mucho para poder hacerle ver a las personas que aún hasta por lógica humana, si te pones a analizar y pensar, por lógica te conviene creerle a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más gracias sean dadas a Dios, que Él abrió esa oportunidad, ese camino y por ese amor que Dios tiene y tuvo al hombre, al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y he tomado bastante tiempo para hablar contigo de esto. ¿Sabes por qué? Porque esa estremecedora verdad está arropándote cada día. Y sigue, y sigue, y si no frenas, haces una pausa y reflexionas sobre tu vida, esta estremecedora verdad te va a llevar no solamente a la tumba, sino a lo que menciona aquí en la palabra de Dios, a esa muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre, en el cual dice que los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los abominables, todos los que no creyeron, conjunto con Satanás y todos esos demonios, van a ir a su destino final y eterno, el lago de fuego y azufre. Así que la decisión más importante que tú puedes hacer en esta vida será la de o confiar en la palabra de Dios y agarrarte de ellas y entregar tu vida y vivir por la palabra de Dios, o rechazar a Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, amigo y amiga, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, amigo y amiga, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que, ¿sabes qué? No es momento de arriesgarte a perder una salvación tan grande que fue dada por Jesucristo. Nada más y nada menos, el Hijo del Dios creador del universo, la tierra y de todo lo que hay. Así que en esta hora te hago esta advertencia, te hago esta aclaración, te hago saber esta verdad. ¿Para qué? Para que clames a Dios ahora mismo. Hoy es el día agradable al Señor. No mañana, porque ¿sabes qué? Mañana podrá ser tarde. Tal vez no estés vivo. Y esto pasa en cada segundo. Cada segundo mueren bastantes personas sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así que con tus propias palabras, simplemente dile a Dios que tú como pecador, por haber vivido a espaldas de Dios, que tú eres culpable de haber vivido a espaldas de Dios y que ahora, con el corazón sabiendo que a Dios no puede burlarlo, ahora tú quieres que Jesucristo, su Hijo, sea tu Señor, porque Él es el Salvador. Esa es la palabra. Su nombre significa Salvador. Él es el Salvador del mundo, Jesucristo. Pero que sea tu Señor para que puedas decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes, mira, shalom. Eso es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo, la palabra.
Que Dios les bendiga ricamente. Shalom.